Bueno, realmente creo que la formación es la base de emprender y del profesional de hoy en día, ¿no? Muchas veces decías, bueno, sucede que muchas veces cuando emprendemos tenemos muchas cosas que hacer y dejamos de lado la formación, pero eso creo que es un gran error, ¿no? Porque además a día de hoy la formación está en todos lados y la tienes accesible desde gratis hasta a precios de todo tipo, ¿no? En este caso comentabas, he tenido la suerte de poder formarme con gente profesionales de Silicon Valley, he podido estar también estudiando en Harvard Business School, que he aprendido mucho, pero para mí la formación no es algo puntual, sino es algo continuo, es algo a lo que día a día debes definir un tiempo. Yo todos los días me marco 2 horas dedicadas a aprendizaje, 2 horas, y lo sigo a rajatabla, salvo que, bueno, algún día por alguna razón puntual, ¿no? Pero en esas 2 horas puedes ver vídeos en YouTube y aprender cosas, hacer cursos que hago muchos en plataformas como Udemy, que hay cursos por 20, 30 dólares buenísimos, leer ebooks, leer libros, ir a eventos. Entonces, para mí eso es formación. Un emprendedor que no es capaz de estar formado continuamente, lo que va a suceder es que en muy poco tiempo se va a quedar fuera de mercado seguro y la competencia le va a adelantar. Pues mira, la primera te diría no emprender solo. Creo que emprender solo es un error porque te va a limitar mucho, te limita la manera de ver las cosas, te limita los conocimientos y cómo enfocarlos porque no puedes ser bueno en todo, ¿no? Y ese fue mi primer gran error como emprendedor, que me di cuenta que no era bueno y necesitas mínimo un socio que te complemente en tus carencias. Creo que eso es básico a la hora de emprender. La segundo gran error, el no tener paciencia, ¿no? Muchas veces a lo mejor hay un proyecto que se lanza y dices, esto no funciona, y realmente no funciona es porque no le has dado el tiempo adecuado para que coja cierta atracción y funcione. Por lo que en tema de emprendimiento creo que sobre todo la paciencia es una parte clave, ¿no? Y la tercera es, lo voy a decir en positivo, creo que te tienes que rodear, y va relacionado con la anterior, te tienes que rodear de gente de distintas generaciones, ¿no? Se habla mucho de la generación millennial, los Z, los baby boomers, cuando se habla de emprendedurismo se habla muchas veces de gente joven, pero creo que realmente la clave está en rodearte de gente de todas las edades, porque cada uno aporta algo muy interesante, ¿no? Y en mis proyectos emprendedores hay gente que tiene 20 años y hay gente que tiene 63 años trabajando conmigo. Tenemos todas las generaciones, porque al final todos aglutinan un conocimiento, una experiencia que sumada creo que es la cosa más potente que existe. Pues mira, meditar no medito, soy una persona bastante nerviosa, lo he intentado, pero no lo consigo llevar muy bien, pero mi rutina sobre todo es levantarme muy pronto y hacer deporte todos los días. Creo que eso es clave, ¿no? Ir al gimnasio mínimo media hora, porque al final es un espacio donde te ayuda también a enfocar mejor. Para mí esa es un poco mi mejor rutina, pero creo que la clave sobre todo es madrugar mucho, ¿no? De hecho, hace un par de meses en una conferencia, en una pregunta, un señor me dice, oye Juan, pero es que yo no tengo tiempo para formarme, no tengo tiempo porque con los hijos, por la tal, y le dije, ¿a qué hora te levantas? Y me dice, a las 7. Digo, levántate a las 6. Tienes una hora más todos los días para estudiar, para hacer lo que quieras. Entonces, requiere un esfuerzo, obviamente que requiere un esfuerzo, pero está en tus manos en hacerlo. Duerme una hora menos y podrás hacer eso que a día de hoy no puedes hacer. Creo que la base está en crecer con lo que te dicen los datos. Es decir, muchas veces tenemos una creencia de yo creo que es mejor esto, ¿no? Y eso en muchos casos nos va a llevar a error. Entonces al final he aprendido a tomar decisiones basadas en datos, y a nivel digital sobre todo lo que hay es datos, otra cosa no, pero datos tenemos por todos lados. Entonces lo importante es saber coger esos datos relevantes y adaptar prácticamente a tiempo real lo que estás haciendo en distintos canales, en redes sociales, a los resultados. Porque al final, si no te paras mucho tiempo o no dedicas mucho tiempo a analizar esa data, vas a coger el camino equivocado. Para mí es como un mapa, es como si te sueltan en medio de un sitio que no conoces y te dicen, sal. Ahora, si te dan un mapa y dedicas tiempo a estudiar el mapa, vas a encontrar la salida. Para mí es exactamente lo mismo. Entonces creo que debemos invertir más tiempo en analizar los datos, porque ahí están las pistas escondidas de la estrategia exitosa de transformación. El tercer aprendizaje, a ver, yo creo que, vale, analizar los datos y una vez analizar los datos, ser capaz, sobre todo, lo voy a contar con eso, ser capaz de sacar conclusiones, ¿no? Y dedicar más tiempo a sacar conclusiones que a crear los datos. Me explico. Seguro que lo has visto en muchas empresas o clientes tuyos, porque al final es algo que pasa a nivel mundial, que dedican mucho tiempo en hacer reportes muy grandes, Excel con muchas tablas, con muchos cuadros, pero luego, ¿cuánto tiempo dedican a analizar esos reportes? Muy poco tiempo, ¿no? Entonces, creo que dedicar más tiempo a analizar que a crear es otra parte muy básica de todo ello.
¿vale? Retornas, ahí te está dando los insights que te dice, vale, a partir de aquí haz esto y vuelves al círculo, al final es un círculo. Es decir, el análisis te vuelve a llevar a crear contenido, ponlo en una red social, si cogemos este círculo, vuelves a analizar y vuelves a optimizar. Para mí es un círculo cerrado, es un bucle que está todo el día dando vueltas. Yo parto de la base que todo debes medirlo. A día de hoy todo se puede medir y debes medirlo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una pieza de contenido, cualquier pieza de contenido tiene que tener una medición y un objetivo concreto. Es decir, ¿por qué publicas algo en Instagram, en YouTube, en Facebook, en tu blog? ¿Para qué? Entonces, tienes que medir el objetivo de todo eso y no deben ser likes ni comentarios, que pueden ser cualitativamente, pero tiene que estar, si hablamos de un negocio, tiene que estar alineado a objetivos de negocio. Muchas veces esos objetivos son a largo plazo, pero al final con cada pieza de contenido saca una analítica individual que te ayuda a ver qué tal ha funcionado respecto a la consecución de tus objetivos. Al final es pura estrategia de negocio y analítico. No suena muy bonito o muy cool, pero realmente es necesaria en la transformación digital. Mira, me encanta esa pregunta porque además he tenido una situación similar hace poco, ¿no? Lo primero, parto de la base que la perfección no existe. Es decir, la perfección nunca la vas a alcanzar, por lo tanto, lo que te va a hacer buscar la perfección es perder tiempo. Por lo que haz el mínimo producto viable que tú consideres en cada cosa, ponlo en el mercado y sobre la marcha optimizas y mejoras. Para mí eso es lo mejor. Ahora, muchas veces sucede que tú quieres ir por un sitio, pero los datos te dicen que vayas por otro. Y eso me pasó hace 2 meses en un tema SEO concretamente, trabajando con la persona de mi equipo. Y al final, aunque yo no quería hacer eso, pero los datos nos decían que eso es lo que había que hacer y al final los datos mandan, por lo que los datos son los jefes. A ver, WhatsApp creo que es una herramienta excepcional, como bien decías, tiene una penetración de mercado brutal, casi todo el mundo la tiene y tienes acceso de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, yo la uso desde hace mucho tiempo, por ejemplo, para comunicar contenidos. Tengo distintas listas de distribución que la gente ha aceptado unirse y todos los días reciben mis contenidos de vídeo por ahí porque quieren avisarlo, perfecto. Lo puedes utilizar como herramienta de atención al cliente, me parece muy buena, sobre todo para todo eso, como herramienta con clientes para hablar. Mencionabas antes también temas de webinars. Lo que pasa es que yo creo que a día de hoy WhatsApp tiene un problema muy grande, y es que es poco usable para la empresa y no está adaptada. Hace relativamente poco pusieron en fase beta WhatsApp Business, pero que tiene limitaciones y funciona muy mal. Yo la uso, pero funciona muy mal. Si comparamos con su competencia, por ejemplo, Telegram funciona mucho mejor para los negocios porque te permite automatizaciones, bots y muchas más cosas. El problema de Telegram es que no está tan distribuido como es WhatsApp, ¿no? Entonces, yo creo que WhatsApp tiene que mejorar esta parte. Yo creo que Facebook aquí está esperando hacer algún cambio y hacer alguna versión más potente para empresa, incluso siendo de pago, y creo que ahí puede tener mucho éxito, ¿no? Pero sí diría, en esta previsión, que cuando uno de los objetivos al final de la mayoría de los negocios es captar leads, ¿no? Captar datos de tus potenciales clientes para contenidos, para venta, lo que sea, que siempre, además del email, pidas el teléfono móvil, el celular. Porque el celular te va a dar apertura en un futuro o en un presente a WhatsApp o a SMS Marketing, que es algo antiguo de hace muchos años, pero que se sigue utilizando con buenos resultados. Por lo que yo daría un poco ese tip, ¿no? Que en los leads capten también la dirección, el teléfono móvil. Bueno, creo que al final ese límite lo pone el usuario. Creo que, a ver, lo que debes hacer es crear listas en función de frecuencia. ¿Por qué te digo esto? Porque algo muy común, y esto pasa también con el email, es que se crea una lista única, una base de datos donde metes a toda la gente y tú les envías diaria, mensualmente, y a lo mejor el usuario no quiere y se cansa. Entonces, pregúntale al usuario qué contenidos quiere recibir y con qué frecuencia. Por ejemplo, yo lo que hago es que en mi lista de WhatsApp es contenido diario. Y quien se suscribe sabe que es contenido diario. Si no quiere recibir contenido diario, tienes otros canales donde no hay contenido diario. Entonces, pregúntale al usuario que él decida si quiere suscribirse y con qué frecuencia. Así de sencillo. Instagram TV, lo primero, yo creo que está en una fase, como dices, muy experimental y creo que se le ha dado mucho push, pero realmente tengo mis dudas que acabe quedándose, porque realmente es una opción extendida de Instagram que se le comparaba con YouTube cuando no tiene absolutamente nada que ver. Básicamente lo único es que te permite vídeos más largos. Perfecto.
A día de hoy yo diría que la gente la utilice y pruebe si en su canal le está dando efectividad para su negocio. Al final esto es cuestión de prueba y error, ¿no? Pero sí creo que Instagram en su conjunto como red social va a ser una de las más potentes en los próximos años. Lo estamos viendo cómo está creciendo radicalmente en todos los nichos de edad, en todos los sectores, y cómo se va yo soy un convencido, y lo llevo diciendo mucho tiempo, que Instagram va a ser una de las próximas grandes plataformas de e-commerce mundial. Porque al final estamos viendo cómo están integrando para hacer compras directamente dentro de Instagram con las shopping tags y otras cosas, por lo que ya puedes meter, por ejemplo, tu tarjeta de crédito o tu PayPal en Instagram y hacer una compra directamente de ciertos productos a través de Instagram. De momento está limitado, pero todos los que se dediquen a venta de productos online, que trabajen fuertemente Instagram porque se va a convertir en un excelente canal de venta directa. Ya lo está haciendo, pero no perdamos de vista que es la misma empresa. Facebook lo sabe. Es decir, Facebook está cayendo poco a poco a la vez que gana Instagram, pero todo queda en casa. Ya. Es decir, YouTube es la red social más infrautilizada por las empresas. Más infrautilizada y es potentísima. ¿Por qué? Porque YouTube es un buscador, como Google. Cada vez más gente usa YouTube para buscar cosas. Y cuando hay búsqueda, hay intención de compra. Entonces, ¿por qué está tan infrautilizada? Porque generar contenidos en vídeo no es sencillo, lleva tiempo, hay que exponerse ante la cámara y la gente lo va dejando. Es más fácil generar un post o generar una foto en Instagram. Pero realmente, para mí, cuando la gente no está mayoritariamente en un canal es donde debes entrar. Porque hay mucha gente en YouTube, pero no muchas empresas de manera activa, por lo que hay huecos de mercado enormes. Yo te puedo decir que YouTube es un canal de generación de negocio brutal que las empresas están dejando de aprovechar, por lo que yo a todos les diría que empiecen una estrategia de video marketing en YouTube lo antes posible y se sorprenderán los resultados que pueden llegar a obtener. Vale, a ver, lo primero, generar contenido a diario no es difícil, pero tampoco es fácil, pero requiere una planificación. 3 cosas. Lo primero, definir la estrategia de contenidos a seguir en YouTube y tener por adelantado los títulos de los que vas a hablar. Lo segundo, trabajar mínimo con 15 días por adelantado de vídeos grabados. Yo esto es algo de la manera que trabajo. Es decir, yo por ejemplo un vídeo que estoy grabando hoy, lo normal es que salga en 15 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hoy parase de grabar vídeos, tendría vídeos para publicar diariamente durante los próximos 15 días. Lo cual te da un margen de movilidad bastante cómodo. Y lo tercero que les diría, y retomo la palabra que te decía al principio, de paciencia. ¿Por qué? Porque YouTube es muy... es súper devastador. Porque empiezas a subir vídeos y ves que cuesta un montón hacer un vídeo y que tienes muy pocas visualizaciones y que subes otro y que muy poca gente lo ve y pasan así 2 meses. Entonces, la mayoría paran, dicen, esto no funciona. No, aguanta, porque el algoritmo de YouTube acaba reaccionando, pero lleva tiempo. Entonces mucha gente abandona por eso. El número de seguidores es lo de menos. Hay una obsesión en todas las redes sociales por tener más seguidores. Entonces, para mí no es un dato, de hecho, para mí no es una métrica de negocio. Nunca lo meto en los cuadros de mando, yo no meto el número de seguidores. Porque si quieres muchos seguidores, cómpralos, no te va a valer para nada, ¿no? Obviamente, si con el tiempo vas creciendo en seguidores de calidad, el tener seguidores te va a ayudar. Pero al final tú tienes que dimensionar tu mercado. Es decir, vámonos, por ejemplo, pongo YouTube, ¿no? El concepto youtuber, donde puedes decir, hay cuentas que tienen 2 millones de seguidores, ¡qué bien! No, hay cuentas que tienen 2 millones de seguidores y a nivel, cuando lo conviertes a negocio, te puedo asegurar que no genera mucho negocio. Y lo conozco. Conozco canales de YouTube con 40, 50 mil seguidores que generan muchísimo negocio. ¿Por qué? Porque van a un nicho muy concreto, no necesitan 2 millones de seguidores. Por lo tanto, tienes que tener claro dónde está tu nicho, dónde está tu negocio y cómo enfocarlo. Vuelvo a lo mismo, es lo que decíamos antes, es estrategia. Es decir, no te preocupe no tener 2 millones o 25 millones como Rubius o PewDiePie, da lo mismo. Tú preocúpate porque eso convierta y llegue a la gente que tiene que llegar. Al final tú tienes que tener, lo primero tienes que tener claro cómo ganas dinero, dónde está tu negocio. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo me dedico a hacer consultorías, entre otras cosas, de empresas, ¿no? Entonces, ese es mi negocio. Entonces, a mí el tener seguidores en Instagram, en YouTube, lo que me permite es tener visibilidad para que alguien que puede ser un posible cliente mío me vea y diga, yo necesito alguien como esta persona que me ayude. Se ponen en contacto y conviertes a negocio. Eso puede ser una manera.
Otra vía de conversión a negocio, por ejemplo, es que esto es algo relativamente nuevo, sobre todo en mundo hispano, porque el mundo anglosajón lleva algo más de tiempo, canales como Patreon, ¿no? Son sitios de membresías donde generas una base de usuarios que deciden pagar X cantidad por contenidos o por ciertos servicios. Entonces, yo tengo Patreon ya desde hace casi un año y funciona bastante bien mi grupo en Patreon, y es otra manera de monetizar. Al final es un intercambio de valor, ¿no? Hay gente que decide pagar por unos servicios y tú das esos servicios. Entonces, se puede hacer, por supuesto, pero vuelvo a lo mismo, siempre cuando vas a nicho tienes que tener claro dónde está tu negocio y cuál es tu mercado. Fuera de las redes sociales, pues yo te diría el teléfono, que es un canal que todos tenemos y que lleva funcionando muchos años y sigue funcionando muy bien, donde también se pueden... y mira, te enlazo con lo de anterior, ¿no? Es decir, hay ya servicios donde puedes ofrecer distintas consultorías vía teléfono y se tarifica por ello, ¿no? Son empresas americanas que están ofreciendo este servicio y es algo interesante. Y luego, por supuesto, el cara a cara. Creo que al final la conexión personal de persona a persona es fundamental. Obviamente no siempre es posible, ¿no? Pero a mí me encanta cuando, pues yo que sé, voy a algún país a dar alguna conferencia y puedo hablar con gente, ¿no? Y te dice gente, oye, pues Juan, estoy leyendo tus contenidos desde hace varios años y... ¿sabes? O gente con la que has hablado por email y de repente la conoces en persona, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más potente que hay. Mira, pues te voy a decir los tres más importantes. Lo primero, la web, que es algo que está muy infrautilizado, porque no perdamos de vista que la web es tu casa digital y es donde se van a generar las conversiones, sea cual sea tu conversión. Entonces, la web no es solo una tarjeta de visita, es un arma de ventas. Segundo, el contenido. Si no hay contenido y contexto. Si no hay contenido, no hay nada. Las redes sociales tienen contenido, tu web tiene contenido, por lo que si no tienes un buen contenido trabajado, tu negocio digital no estará bien posicionado. Y la tercera te diría los medios digitales, que es lo que llamo toda la parte de publicidad digital. Porque al final, para poner ese contenido, poner tu servicio, tu producto delante de tu posible cliente, tienes que pagar para ponerlo delante. Para eso está la publicidad digital. Es decir, el ponerlo en una red social y esperar a que llegue orgánicamente, para mí es un error enorme. Tiene un coste de oportunidad enorme, por lo que utiliza las plataformas de pago para poner rápidamente eso que te interesa delante de quien puede ser tu cliente. A ver, como bien dices, depende del sector, pero si tuviese que decir algo mínimo, $300 al mes. Es decir, es que con menos de $300 al mes a día de hoy en publicidad, puedes hacer muy poco. Y ya no solo depende del sector, sino también depende del país. Por ejemplo, en Estados Unidos la publicidad es bastante más costosa que en España, o que en Colombia, o que en México. Entonces no es lo mismo. Es que a lo mejor si tú vas al sector seguros, por ejemplo, si quieres ir al sector seguros en Estados Unidos, con $300 no puedes ni empezar, no montes un negocio de ese tipo. Entonces es muy importante analizar sobre todo el coste en tu sector, pero bueno, yo te diría que $300 por poner una media. Parto de la base que los negocios se hacen entre personas, no entre empresas. Entonces, al final, si alguien confía en ti, cree que eres bueno en algo, te va a contratar independientemente el nombre de la empresa que esté encima. Dicho esto, lo que quiero transmitir es que al final, si tú trabajas tu marca personal, la comunicación y en paralelo la comunicación de la propia empresa, estás duplicando los canales de comunicación para conseguir clientes, ¿no? Pero sí es importante también tener en cuenta que trabajar la marca personal es como un producto más. Requiere de una estrategia y de una inversión y de una constancia, ¿no? Entonces, yo realmente no empecé a trabajar la marca personal pensando en marca personal. Yo creé un blog, empecé a escribir y automáticamente se fue generando, ¿no? Ya fue luego un poco más adelante cuando me lo tomé un poco más en serio, decir, vale, voy a hacer una estrategia y voy a empezar a invertir en ello, ¿no? Y es lo que hice, llegando ahora pues que hay un equipo de 7 personas trabajando en mi marca personal. Pero realmente creo que es muy importante porque la marca personal siempre serás tú y vuelvo a lo mismo, la gente confía más en personas que en empresas. A ver, yo creo que hay una parte fundamental que es la parte financiera, que es algo que en general los emprendedores como que no es lo más bonito, ¿no? Y muchas veces lo dejamos de lado, pero los números son importantísimos en un negocio, por lo que creo que una pata financiera es más que imprescindible en todo ello. A continuación te diría una parte de SEO, ¿no? Porque el SEO te ayuda a posicionarte en el buscador más usado en el mundo cuando la gente quiere encontrar algo. Por lo que, por muy bueno que seas, si la gente no te encuentra, estás perdiendo oportunidades en todo eso, ¿no? Y lo tercero, te diría una persona que te ayude en la parte quizá de datos, de analítica que te decía antes, para conseguir extraer mayor información y mayor valor de esos datos y poder acelerar el proceso de crecimiento de una marca. Vale,
En eso es clave al final saber cómo reutilizar el contenido en distintos formatos. Entonces, imagínate una conferencia, TikTok, como estabas comentando en este caso, tú estás allí y estás generando un contenido en directo, por lo tanto, lo primero, puedes grabarlo en vídeo y ya tienes un recurso visual para, por ejemplo, subir esa conferencia a YouTube. Esa conferencia, además, los vídeos tú puedes partirlos en pequeños trozos y utilizarlos en X tiempo para Instagram, como pequeños vídeos cortos. A partir de ahí también puedes sacar fotos y puedes utilizar fotos para Instagram, para Facebook y para otras redes sociales. De ahí puedes extraer un podcast y subirlo a una plataforma de podcasting para que la gente pueda escuchar el contenido de la conferencia. Puedes convertirla en un post también, o incluso puedes convertirla en una infografía donde visualmente se hable de todo lo que has dicho en la conferencia. Es decir, al final fíjate como de una pieza de contenido que es una conferencia, puedes hacer alrededor, reutilizar esos contenidos en muchos formatos y conseguir mucho más valor de ello. Eso depende de tu cliente. Es decir, los contenidos te lo dirá un análisis de la audiencia a la que quieres ir. Y para eso, pues puedes utilizar herramientas, por ejemplo, la propia herramienta que tiene Google AdWords de Keywords te permite analizar qué está buscando la gente sobre una temática en determinado país y en determinado idioma, por lo que a partir de ahí puedes ver qué te interesa. Hay otra herramienta que yo recomiendo, es de pago, pero es muy buena, yo uso desde hace mucho tiempo, es SEMrush. SEMrush es una herramienta para posicionamiento y para análisis de contenidos muy buena, que te ayuda a saber qué contenidos están buscando también. Por lo que esa respuesta al final depende del sector y el target al que te quieras dirigir. No, bueno, muchas gracias a ti por la invitación, a todos vosotros por estar ahí y hacer posible este Instagram Live. Y sobre todo, yo solo lo que diría que al final, independientemente, si queréis emprender algo, sea lo que sea, hacerlo. Independientemente de lo que os diga la gente, hay gente en el mundo que te va a empujar hacia adelante, pero gente que te va a tirar para atrás. Por lo que yo lo único que diría es que sigáis vuestro propio instinto y ir hacia donde queráis, sin lugar a dudas.